Buenas tardes. Continuando con el tema de datos agrupados y ya teniendo la tabla de frecuencias, vamos a realizar los diferentes gráficos estadísticos valiéndonos de una herramienta que se llama Excel, pero vamos a trabajar también como si lo fuéramos a hacer en papel. Entonces, cuando vamos a construir la tabla de el gráfico, bueno, ¿qué gráficos vamos a trabajar? Vamos a hacer un gráfico circular, vamos a hacer, para hacer el gráfico circular nos vamos a basar en la frecuencia porcentual, aunque también se puede hacer con la frecuencia absoluta, ¿no? Pero lo más común es hacerlo con la frecuencia porcentual y vamos a hacer el histograma, que es un gráfico de barras especial para datos agrupados, en donde vamos a utilizar la frecuencia absoluta. Vamos a hacer el polígono de frecuencias, que también se hace con la frecuencia absoluta, y vamos a hacer la ojiva, que se hace con la frecuencia absoluta acumulada. Bien, entonces, para poder hacer el gráfico en Excel, necesitamos la primera tabla, la primera columna, perdón, que es bueno, podemos utilizar la primera o la segunda dependiendo. Para el gráfico, para el histograma, vamos a utilizar la primera columna, que es la variable, ¿no? Veamos, tenemos que tener la misma cantidad de renglones o de celdas. Son 8 celdas. Vamos a ver cuántas cogí acá. ¿Por qué? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí están. ¿Ve? Bien. Y vamos a tomar también la columna de la frecuencia absoluta. Y la vamos a pegar al lado. Muy bien. Básicamente el histograma es un gráfico de barras que tiene como característica que sus barras son pegadas, no hay espacio entre ellas, ya que se trata de intervalos, y el límite inferior del límite superior del primer intervalo corresponde también al límite inferior del segundo intervalo. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer esta gráfica vamos a utilizar esta columna y luego vamos a decirle que las etiquetas del eje X o del horizontal van a ser los índices de velocidad. Entonces voy a insertar gráficos de barras y escojo un gráfico en 2D. Este es un gráfico de barras, no es un histograma. Para conseguir un histograma se necesitará configurar las columnas. Veamos. Cuando yo modifico el ancho del intervalo 0, lo que le estoy diciendo es que entre columna y columna debe haber 0 de espacio. ¿Ok? Esto ya se parece mucho a un histograma. ¿De acuerdo? Vamos a buscar otro gráfico que sea un poco más claro, es decir, en donde se noten sus cambios. Bueno, cambiemos de colores, podemos utilizar, veamos, como podemos ver no vemos las divisiones, entonces vamos a hacer en borde, línea sólida, y vamos a escoger el color negro, y así ya se nos nota. Bien, ahora como podemos ver aquí en el eje horizontal o el eje X,
deberían estar los intervalos, pero no están aún. Si yo los inserto como están acá, no podría, no se verían reflejados en la gráfica porque están en notación de intervalo. Para esto voy a volverlos a escribir acá, ¿de acuerdo? 56 a 67, 67 a 78, 78 a 89, 89 a, perdón, ¿qué hice? 78 a 89, 89 a 100, de 100 a 111, de 111 a 122 y por último de 122 a 133. ¿Ok? Y ahora sí voy a hacer el siguiente procedimiento. Botón derecho, seleccionar datos. Aquí están las etiquetas del eje horizontal. Entonces voy a editar y voy a seleccionar las que acabo de escribir. Ahora sí aparecen y le doy a aceptar. ¿Sí las notan? Ok, ahora nosotros no podemos presentar un gráfico estadístico de esta manera. Tiene que tener un título adecuado y tiene que tener etiquetas en los ejes. ¿Listo? Entonces, recordemos, ahora sí lo editamos. Recordemos el nombre de la variable o el estudio que estudiamos. Fueron los índices de velocidad de 56 automóviles en un punto a las afueras de la ciudad, ¿no? Entonces eso lo vamos a colocar. Ya está. Tenemos un título para nuestro gráfico. Ahora, ¿cómo se llama el eje X? Primero que todo vamos a agrandar un poco el gráfico y vamos a achicar un poco el área del trazado. Permítanme. No, acá. Esta. Vamos a achicarla un poco. Y le damos espacio a nuestra etiqueta. Vamos a insertar un cuadro de texto. ¿Esto qué será? Índices de velocidad, ¿cierto? Muy bien. Vamos a achicar un poco el cuadro de texto. Este cuadro de texto por defecto no tiene fondo ni tiene línea. Ahí está. Índices de velocidad. Y ahora vamos a añadir la etiqueta a nuestro eje Y. Para eso hacemos el mismo procedimiento. Alargamos un poco el gráfico y achicamos un poco la parte central. Y acá nos queda el espacio para insertar la etiqueta. Entonces de nuevo insertar cuadro de texto. Y esto va a ser número de vehículos. Listo. A este gráfico lo vamos a girar para que quede en este tamaño y en esta orientación. Ya tenemos nuestro gráfico adecuadamente construido. ¿De acuerdo? Ahora, si yo quiero construir mi polígono de frecuencias, el polígono de frecuencias se parece muchísimo a este gráfico. La diferencia es que no tiene barras, sino que une las marcas de clase de los intervalos. Y lo vamos a construir a continuación. Para eso vamos a necesitar las marcas de clase, ¿sí? Y vamos a seleccionarlas y a copiarlas en Excel. La marca de clase la vamos a utilizar como las etiquetas del eje X, y la frecuencia absoluta es la que vamos a utilizar para construir el gráfico. Ahora sí,
Sin embargo, el gráfico debe partir de 0 y llegar de nuevo a 0. Entonces hace falta insertar un nuevo dato, dos nuevos datos, que es un 0 al final y un 0 al inicio. Vamos a insertar las celdas hacia abajo y vamos a colocar acá un 0. Listo. Ok, ahora sí vamos a realizar nuestro gráfico, nuestro histograma. Mírenlo, ahí está. Ok, vamos a colocarlo en un sitio más fácil de trabajar. Bien. Listo. Ahora, con el histograma necesitamos poner las frecuencias acumuladas como etiquetas del eje X, ¿cierto? Para esto también debemos colocar una marca de clase anterior y una final. ¿Ok? Entonces esa será 138,5. Y aquí vamos a insertar una nueva celda y será 50,5. Listo. Vamos ahora sí a nuestro gráfico y vamos a dar botón derecho de nuevo, seleccionar datos, etiquetas del eje horizontal, editar. Vamos a escoger las marcas de clase. Ok, y le vamos a dar a aceptar. Aquí está, le damos a aceptar, vemos nuestro gráfico. Ahora sí, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a editar también le vamos a dar polígono de frecuencias, para el índice de velocidad de 56 automóviles Entonces recuerden que cuando lo queremos construir en el papel, ya sea el polígono de frecuencias o sea el histograma, de hecho acá coloquemos histograma para el índice de velocidad, histograma para los índices de velocidad, listo, polígono de frecuencias, en un punto a las afueras de la ciudad. Listo, perfecto. Bien, vamos a hacer lo mismo que hicimos acá, pero entonces yo no voy a pegar, no voy a copiar, construir o crear el cuadro de texto, sino como van a ser las mismas etiquetas. Entonces simplemente las voy a copiar y pegar, control C, control V y ya está. A este gráfico también lo vamos a alargar un poco, control C, control V, de nuevo la etiqueta. Bien, la ubicamos donde queremos y ya está. Otra cosa importante, puede ser necesario o puede ser importante que veamos los valores exactos en donde se encuentran los puntos críticos de la gráfica. ¿Sí? Si yo quiero que esos datos se vean en la gráfica, simplemente doy clic a la gráfica, botón derecho, agregar etiquetas de datos y aparece. ¿De acuerdo? Si yo quiero moverlos porque no sé, se ven mal, por ejemplo este que se esconde en la recta, lo puedo mover un poco y ya se verá mucho mejor. Lo mismo el 11, supongamos que la ubicación, la disposición del 11 no me gusta, lo puedo ubicar mejor. Ya está.
En el gráfico, en el histograma también se puede hacer lo mismo. ¿Cómo hacemos? Seleccionamos las barras, damos botón derecho, agregar etiquetas de datos y ya está. Si yo quiero que estas etiquetas se vean en otro sitio, pues las muevo y ya está. Pero en el centro queda muy bien. Se puede leer claramente el gráfico y se cumple con el objetivo. Bien, tenemos ya el histograma, el polígono de frecuencias y ahora nos falta el gráfico circular. Recuerden que en el video anterior yo les había dicho, cuando construimos la tabla de frecuencias, que había dos columnas que no iba a llenar. Cuando yo voy a hacer el gráfico circular, necesito conocer o dividir un círculo de manera proporcional al porcentaje. Para lograr eso, necesito hallar el ángulo, teniendo en cuenta que el ángulo giro, el ángulo completo de un círculo, es de 360 grados. Entonces yo planteo una proporción, ¿de acuerdo? Quiero mostrarles que planteo una proporción para encontrar el ángulo, pero después les voy a mostrar una regularidad que se encuentra para que ustedes no necesiten plantear la proporción o plantear la regla de 3, sino que simplemente hagan un producto y ya. Bien, sabemos que una proporción es una igualdad entre dos razones y la regla de 3 se plantea así. Entonces, decimos, si 360 grados equivalen a el 100%, decimos el 5,4% en este caso, ¿a cuánto equivale? Y despejamos la ecuación, de la cual obtenemos, permítanme un segundo, lo siguiente. No la voy a resolver, simplemente les quiero mostrar algo. Obtenemos que siempre el valor que está diagonal a la x, en este caso 100, divide y los otros dos se multiplican. Entonces será 360 por, veamos un segundo, ya está, por 5,4 sobre 100. No lo voy a resolver, solo quiero mostrarles algo. Planteemos otra proporción ahora con el 16,1. Entonces, tenemos la misma situación. Si 360 equivale al 100%, entonces el 16,1% ¿a cuánto equivale? Perdón. De lo cual obtengo otra ecuación que tampoco voy a resolver. Con estas dos basta. Lo que está diagonal a la x divide, que vuelve a ser 100, y el resto se multiplica, que es 360 por, en este caso, 16,1. Listo, con esto me basta para llegar al punto que quiero llegar. Veamos una cosa. Acá. Si nosotros analizamos la situación de esta y esta ecuación, lo que varía en realidad es simplemente el porcentaje que quiero hallar. Pero 360 y 100 siempre van a estar presentes. Luego yo puedo hacer esa división. 360 dividido 100 queda 3,6 y simplemente lo que debo hacer de ahora en adelante es coger el porcentaje y multiplicarlo por 3,6 para obtener el ángulo. Ojo, si a mí me dan un gráfico circular donde está es el ángulo, yo puedo obtener el porcentaje dividiendo esta vez entre 3,6, porque recuerden que la multiplicación y la división son operaciones inversas. ¿Listo? Entonces lo que debo hacer es dividir el porcentaje, multiplicar el porcentaje por 3,6. Voy a tomar mi tabla
de frecuencias y saco la frecuencia porcentual, me la llevo a Excel y voy a programar una pequeña ecuación. Voy a ponerla por acá. Son 8, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Control V, ahí están. Y voy a hacer una pequeña ecuación. Digo que esto va a ser igual a esto por 3,6. Y obtengo... ¿qué pasó? ¿Será así de pequeño ese ángulo? No creo. ¿Sería por lo que le puse el símbolo de porcentaje? Es posible. Entonces quitémosle el símbolo de porcentaje. Sí, claro. Es el porcentaje. Está hallando el porcentaje del 3,6. Sí, el 8,9% de 3,6. Pero no es lo que nosotros necesitamos. Lo que nosotros necesitamos es el ángulo. Y ya está. Si nosotros sumamos estas columnas, estas celdas, perdón, tendría que darnos 360, ¿cierto? Entonces vamos a hacer suma de este hasta este. Miren, ahí está, se verifica que son 360 grados. Muy bien, esto me lo voy a llevar para mi tabla de frecuencias en este apartado. Sin embargo, yo no voy a usar con Excel esos ángulos porque Excel, él se encarga de hacer el gráfico circular simplemente con la información que le doy. ¿Ok? Bien, para realizar el gráfico circular voy a trabajar con la frecuencia porcentual. La voy a llevar a Excel y vamos a pegar. Muy bien, aquí está el porcentaje, ¿cierto? Está la tabla, o por lo menos la columna de la frecuencia porcentual. También, como nosotros sabemos, necesitaríamos de los índices de velocidad para las etiquetas de datos. Sin embargo, no podemos hacer el gráfico simplemente con los porcentajes. Lo que necesitamos es luego configurar, como hicimos con los dos gráficos anteriores. Nos vamos al gráfico circular. Supongamos que yo quiero que sea un gráfico circular en 3D. Aquí tengo un pool de gráficos diferentes. Algunos me dan el porcentaje, otros me dan la cantidad de datos. ¿Ok? A mí este me parece muy adecuado. Listo. Pero como ven, estas etiquetas también tienen enumeradas del 1 al 7. ¿Por qué? Porque no se les ha dicho a qué corresponden esos datos. Sin embargo, ya dividió el círculo de manera proporcional, con el ángulo correcto, sin la necesidad de hacer los cálculos que hicimos ahorita. Nos vamos a seleccionar datos, etiquetas del eje horizontal. En este caso no es eje horizontal, sino es la categoría. Nos vamos a editar y vamos a buscar nuestros datos, que son estos. Perdón. Le damos a aceptar y aceptar. Volvemos al gráfico y ya tenemos esto acá. Supongamos que a mí no me gusta que se vean las categorías acá, sino quiero que se vean a este lado. Entonces dice opciones de leyenda, posición de leyenda superior, inferior, derecha, izquierda, superior, derecha. A mí me gusta la derecha. Miren, así me parece mucho más organizado. ¿De acuerdo? Supongamos que ustedes quieren imprimir esto y la impresora que tienen no es a color. También pueden trabajarlo cambiando el tipo de gráfico, el esquema, la gama de colores, a una gama de grises, por ejemplo. O hay unos que tienen
un contraste más alto como este, por ejemplo, que sería muy útil. Recuerden que las publicaciones seriadas, los periódicos, por lo general no vienen, estas gráficas no vienen a color, sino vienen con textura. En el ICFES, por ejemplo, aparecen con tramas, con rayas, puntos, ondas, para diferenciar cada región del gráfico. Listo, ya está. También vamos a ponerle las mismas leyendas que en los otros gráficos. Entonces voy a aprovecharme de eso y vamos a copiarlas de los otros. Ya no va a ser ni un histograma ni un polígono de frecuencias, sino un gráfico circular. Entonces doy control C. Este me gustó más, este diseño. Bien. Ya copié mi etiqueta, la voy a colocar acá. Digamos que elimino esta etiqueta. Le voy a dar acá control V. Ah, carajo. Perdón. Vamos a copiar si no solo copiamos el texto, no vamos a copiar todo el gráfico, el cuadro de texto, porque aquí ya tenemos un cuadro, entonces podemos usarlo. Bien, aquí está. Si se dan cuenta, pues el diagrama se achicó mucho. Podemos agrandarlo según nuestras necesidades. Perfecto. Supongamos que ya no vamos a poner eje X y eje Y porque este no tiene eje X y eje Y, ¿cierto? Pero sí de pronto necesitamos los porcentajes. Entonces nos dirigimos al gráfico, damos botón derecho, agregar etiquetas de datos y ya están nuestros porcentajes. Si la letra que le pusieron a los porcentajes no les convence, no se asusten. Ustedes pueden cambiarle de color, ponerle negrilla. Si se van a inicio, pueden poner negrilla, por ejemplo, y agrandarla. Si de pronto no les satisface. Ahora, si ustedes quieren sacarlos del sitio, fíjense que cuando ustedes alejan las etiquetas, automáticamente Excel les asigna una línea hacia la región en donde está ubicada. Sin embargo, acá no es necesario porque digamos que las leyendas se alcanzan a leer perfecto. Ok, vamos a realizar ahora el gráfico de ojiva. La ojiva se hace con la frecuencia absoluta acumulada. Aquí la tenemos. Entonces seleccionamos nuestros datos, nos vamos a insertar gráfico lineal. Aquí está nuestra ojiva. ¿Qué pasa con la ojiva? Tenemos que añadir un dato adicional que es el 0, porque la ojiva debe partir de 0 y aumentar. Ahora, tenemos el mismo problema que tuvimos con el histograma y el polígono de frecuencias. No tenemos los datos adecuados en el eje X, el eje horizontal. En la ojiva, ¿qué nos importa? Nos importa la marca de clase, ¿cierto? Entonces nos vamos a seleccionar datos y editar. Vamos a seleccionar la marca de clase de nuestros datos. Aquí las tenemos. Entonces también vamos a partir de 50,5, pero esta vez no vamos a poner el último dato como lo habíamos hecho con el polígono de frecuencias, porque termina en 56. Necesito simplemente 8 datos. ¿Sí? En 56 ya llegará a 127,5. Le doy a aceptar. Mi gráfico ya está. Veámoslo. Acá está. Ok. Y supongamos que en este gráfico también necesito conocer los valores. Entonces vamos a darle a agregar etiquetas de datos. Y ya está. Ok. También se necesita colocarle su título. Entonces vamos a copiar. Bueno, aprovechemos que aquí yo tenía, o sea, yo copié del polígono de frecuencias esto, pero este es el gráfico circular. Entonces vamos a corregir esto.
Gráfico circular para el índice de velocidad. Ahora copio esto y voy a pegarlo acá. Y le vamos a dar que ya no es un gráfico circular, sino es una ojiva. Muy bien, el gráfico se achicó. Digamos que yo no lo quiero así, yo lo quiero más grande. Y también tengo que ajustar las dos etiquetas del eje X y del eje Y, los datos del eje X y del eje Y. Bien, ya les aparté su sitio y ahora sí vamos a copiar. Listo, y así terminamos la clase de hoy, que corresponde a los gráficos que se realizan para datos agrupados. Gracias.